1:0. Ok, vamos a orar esta noche. Bienvenidos todos para este estudio, este mensaje. Ok. Señor Padre Dios, gracias porque nos amas, gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la paciencia y gracias porque nunca nos desechas, Señor. También gracias porque tú tienes un especial interés para que cada uno de nosotros te conozca más y más, y a partir de ese conocimiento te amemos, te respetemos, te honremos y te sigamos con todo el corazón, Señor. Es por eso que esta noche te pedimos, Dios, que te suplicamos que a través de este mensaje tú puedas calentar nuestro corazón, tú puedas definirnos, convencernos, Dios, convéncenos con tu amor, convéncenos con tu corazón, Dios, y sácanos de las tinieblas y de nuestra ignorancia para conocerte y admirarte como debe ser honrado y conocido, Padre. Señor, bendícenos por favor y te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok. Bueno, a los que están acá en Facebook, bienvenidos. Los que estamos acá también, bienvenidos. Hoy vamos a concluir el estudio que hemos venido viendo de la vida de Jeremías, del ministerio de Jeremías, ¿sí? Y bueno, pues esta noche sería la conclusión, ¿sí? Jeremías, aquí me faltó ocultar algo, para los que están en Facebook, bueno, he hecho una línea del tiempo, y el ministerio de Jeremías duró 45 años, ¿ok? Él comienza su ministerio aproximadamente cuando tiene entre 18 y 19 años, y dura 45 años. Le toca profetizar a varios reyes: Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías, ¿sí? Josías es el rey número 16 de los reyes de Judá, y este rey gobierna 31 años, y es uno, después de David, que hemos dicho, es uno de los hombres más fieles y entregados a Dios. Entre David y él, se puede decir que son el mejor ejemplo, porque bueno, Salomón comienza muy bien, desafortunadamente se corrompe y termina mal, pero David y Josías son los dos reyes de Judá que, a pesar de lo que haya pasado en sus vidas, ellos cumplen el tiempo, el ministerio, el propósito, las pruebas, y finalmente ellos se consagran y mueren entregados al Señor, en una fidelidad, en una entrega, con todo su corazón. Josías, nadie como Josías, después de David. Luego sigue Joacás, y ahí es donde empieza, bueno, él gobierna 31 años, más o menos en el año 18-19 del reinado de Josías, es cuando se le llama a Jeremías. Jeremías, su ministerio lo realiza en paralelo al que el profeta Ezequiel también ministra, ¿verdad? Nada más que Jeremías, yo podría pensar, después de estar estudiando tanto a estos dos profetas, Jeremías y Ezequiel, Jeremías podríamos definirlo como el Pablo del Antiguo Testamento, y a Ezequiel lo podríamos definir como el Juan del Antiguo Testamento, porque su profecía es el primer profeta que consistentemente nos empieza a hablar de las cosas que sucederán al final de los tiempos. Si bien Enoc profetiza acerca también de la segunda venida del Señor, es increíble, ¿verdad? Pero el que consistentemente nos habla de un tiempo y un periodo del fin del tiempo es el primer profeta, es Ezequiel. Entonces Ezequiel es el primer profeta que habla de un periodo, de un lapso de tiempo al final de los tiempos. Luego no se diga Daniel, claro que nos da mucha información, y ya el último que cierra la profecía es Juan. ¿Cuándo? Cuando escribe Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, entonces en forma paralela vienen uno como Pablo, otro como Juan, pero los dos vienen hablándole a los reyes de Judá y de Israel. En este caso, después de los 31 años del reinado de Josías, viene una debacle, viene una caída moral, espiritual tremenda dentro de los hijos de Judá y los hijos de Israel, al punto que Joacás solamente gobierna 3 meses. ¿Por qué? Porque empieza a haber una revuelta, empieza a haber inmoralidad, empieza a haber un ataque entre ellos, entre el mismo pueblo, y entonces 3 meses, no es nada que gobierne este hombre.
Luego sigue Joacim, él es el rey número 18. En total son 20 reyes. En total 20 reyes gobernaron la casa de Judá, o bien provenían de la casa real de David. Y también el penúltimo rey es Joaquín, y también él es el rey 19, y le toca gobernar solamente durante 3 meses. Así empieza a haber mucha inestabilidad. Nabucodonosor y Nabuzaradán es el general que están golpeteando la ciudad hasta que finalmente cae la ciudad, ¿verdad? Y el último, el más triste y célebre rey de Judá, es Sedequías, el cual es el rey 20, el último, y gobierna durante 11 años solamente, ¿ok? Bueno, ese es el contexto histórico, ¿verdad? Todos gobiernan desde Jerusalén, ese es el espacio geográfico en el cual ellos están, y el capitán Nabuzaradán, general de Nabucodonosor, sitia la ciudad, ¿verdad? Y tengo que mencionar esto porque es de lo más impresionante. Jeremías se presenta delante de él, de Sedequías, y le dice: si tú te rindes, si tú te entregas, si tú finalmente te pones delante del rey Nabucodonosor, ellos te van a perdonar la vida. ¿Pasa? ¿Alguien viene? Ok. Le dice el profeta Jeremías a Sedequías que si finalmente él se entrega, si él se rinde y él deja de oponer resistencia, le van a perdonar la vida. Él podrá vivir su vejez, si bien en el cautiverio, pero en paz, ¿verdad? Entonces Sedequías se enorgullece, se llena de soberbia, se molesta por lo que le está diciendo el profeta, que va a haber un juicio, que va a haber la destrucción de la ciudad y también va a haber la destrucción del templo de Jerusalén. Ellos confiaban demasiado en que, como era la casa de Dios, y ciertamente sí lo era, el Señor no era más que el estrado de sus pies, así lo dice la palabra, pero que si ellos no guardaran su dignidad, no guardaran su fe y no siguieran al Dios de Israel, Dios no tiene ningún problema en ya no estar allí. Y así es como lo que sucede, ¿verdad? Finalmente, Sedequías se rebela y él, sabiendo la profecía, lo que va a suceder, fíjate, es increíble. Es bueno conocer la verdad, pero por supuesto que es bueno. No se puede entender de otra forma. Dios nos revela la verdad, Dios nos da a conocer la verdad, pero hay quienes desafortunadamente conocen la verdad, ¿sí?, para tratar de evadir, para tratar de modificar las cosas, ¿no? Esto es como las películas de ciencia ficción, en donde de alguna manera viajan al pasado y allá en el pasado tratan de modificar las cosas para que no se cumplan, ¿no? Esto es algo que se recurre mucho en las historias de ciencia ficción. Bueno, pues haz de cuenta que Sedequías es lo que intenta, ¿no? Escucha toda la profecía, sabe lo que va a suceder y entonces dice: ya sé, me voy a salir con la mía. Ya sé, si va a venir este general, entonces yo voy a tener un escape secreto para que cuando esté escuchando los golpeteos de los arietes contra la ciudad, como yo sé que va a ser tomada, pues yo salgo corriendo por la puerta trasera, ¿no? O sea, es increíble cómo, lejos de que él se humille y se arrepienta, su mente no arrepentida, su mente corrompida y perversa, está tratando de burlarse de lo que Dios está diciendo, ¿sí? Entonces él tiene ya su estrategia. Qué bueno que me estás diciendo, Jeremías, pero ni me voy a entregar, ni me voy a humillar, ni me voy a arrepentir, y es más, qué bueno que me das todos los datos, porque entonces me saldré con la mía, ¿sí? Finalmente, de Dios nadie se burla, ¿verdad? Y llega entonces las consecuencias. Están los generales, rompen el cerco, pero él, horas antes, ya tiene la vía de escape. Adelante, bienvenidos. Adelante. Ya tiene la vía de escape, entonces sale por la puerta trasera. Se siente feliz porque ya está fuera de las murallas. Y dice: qué bueno que Jeremías, estoy adaptándolo a nuestro lenguaje, qué bueno que Jeremías me dio los datos porque ya la hice, ¿verdad? Finalmente, ¿qué crees? Le sale al encuentro uno de los capitanes de Nabucodonosor
y qué bueno que se fue el niño, ¿verdad? Porque lo que voy a decir está muy fuerte. A él ve, y esto estaba profetizado, ¿eh? Y yo creo que lo más horrendo que puede sucederle a un rey y a sus hijos. A él llega el capitán y le saca los ojos. Y antes de sacarle los ojos, ve cómo decapitan a sus hijos. Así lo dice la Biblia. Es algo horrendo, espeluznante, ¿sí? Pero lo más increíble es que este hombre se burla de la misericordia de Dios. O sea, la misericordia de Dios es eterna y es para siempre. Y es para nuestro provecho. Y es por el amor de Dios que nos tiene. Pero a la misericordia se le honra, se le ama, se le recibe, se le acepta, para entonces obtener el beneficio de la misericordia. Todo queda perdonado, todo queda cubierto, todo queda lavado por la preciosa sangre de Cristo. No hay ya remordimiento, ya no hay culpa, ya no hay carga, ya no hay acusación en nuestra contra, porque conocemos la misericordia y la pedimos y la necesitamos. Y Dios se deleita en otorgarnos el perdón. Pero cuando las personas se burlan de la misericordia, te voy a poner otro ejemplo bíblico, porque sonó esto muy fuerte, sí, lo reconozco plenamente. Creo que es una de las escenas más dramáticas, más agresivas que la Biblia nos narra, ¿verdad? Pero déjame ponerte otro ejemplo. Cuando los ángeles llegan a Sodoma y a Gomorra, donde habitaban Lot, su mujer, sus hijas y los prometidos de sus hijas, Lot les da a conocer el mensaje de los ángeles. Vámonos, porque va a llover fuego del cielo. Mañana a esta hora estará lloviendo fuego del cielo. Y entonces los yernos de sus hijas dicen, ¿qué? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Cuándo ha llovido fuego del cielo? Y entonces dice la palabra que se burlaron de lo que Job no. ¿Cómo dije? Lot, gracias. Eso es lo que estaba revolviendo. Lot les estaba diciendo. Finalmente, sí. Fíjate, ese es el caso de ellos. Abierta y descaradamente se burlan de la misericordia que Dios les está teniendo. Sacar a Lot, a su mujer, a sus 2 hijas y a sus 2 yernos. Se burlan y entonces ¿qué les sucede? Pues azufre les cae en la cabeza y quedan consumidos, ¿verdad? Y luego los ángeles dicen, y apresúrate porque ya llega la hora, ¿sí? Toma de las manos a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas y prácticamente los vienen empujando, ¿no? 2, así arrastrándolos. Y finalmente alguien no es sarcástica, no es desafiante del juicio y de la misericordia que Dios está teniendo para con ellos, pero finalmente su corazón lo llevan a la fuerza. Y es la mujer de Lot. Al punto que finalmente voltea, y ese voltear, en un sentido también, pierde la oportunidad de salvarse, de tener bendición, de prolongar la vida de su familia y recibir la promesa que Lot está recibiendo de parte de Dios a través de los ángeles. Entonces, por supuesto que nunca nos cansaremos de hablar de la infinita misericordia de Dios, pero es una desgracia cuando alguien se burla de la misericordia o cuando alguien menosprecia la misericordia, cuando no toma la misericordia para sí, y entonces, como estos casos, ¿no? Así fue exactamente lo que le pasó a Sedequías. Ahora, Sedequías no era ningún inocente. Sedequías era el primer promotor de toda la corrupción moral que se vivía en Jerusalén y en toda la tierra de Judá. O sea, el estar adorando a Baal, estar adorando a Acera, ¿sí? A Baal se le llamaba Moloch, era un nombre de Baal, y a Acera se le llamaba la reina del cielo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No es coincidencia, no hay ninguna coincidencia. Se le llamaba la reina del cielo. Bueno, finalmente ese culto idolátrico, ¿sí?, implicaba las cosas más horrendas. También digo, si vamos a hablar de cosas, hoy no sé, tendré que hablar de los pasajes más horrendos de la Biblia, ¿sí? Finalmente dices, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que a los hijos del rey Sedequías los decapitaran delante de él, ¿no? Bueno, déjame decirte que en esos cultos paganos y tremendos que hacían, ellos, uno de los cultos a Moloch, ¿sí?, Baal, y hay quienes dicen, bueno, no digas Moloch ni Baal, es el diablo realmente, y sí, es verdad, era el sacrificio de niños. ¿Sí? O sea, a ese punto estaban llegando en corrupción, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jeremías le dijera,
si tú te rindes, si tú te arrepientes, si tú vuelves a Dios, si tú le pides perdón, todo se te perdona y se te va a preservar la vida. ¿Pero qué hace Él? A ver, dime todos los datos, dime toda la secuencia, dime qué dice la profecía y me voy a salir con la mía. Entonces, esa cosa tan horrenda es la que le sucede, ¿verdad? Entonces, no es ninguna víctima, no es ningún inocente. Yo creo que cuando a alguien se le habla del amor de Dios, de su misericordia, de que hay una vida eterna, pero que también hay un infierno, cuando se le dice que Dios le puede perdonar todo y se burla, desecha esta misericordia, pues ya no hay más que hacer. Y finalmente, repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Pero hay de aquel de quien tuviese por indigna y pisotear, así dice la palabra, la sangre de Cristo. O sea, es una horrenda expectación la que va a consumir a los adversarios, así lo dice la palabra. Entonces, ellos son un ejemplo, pero digo, de este pasaje tan horrendo, de este pasaje tan violento en la historia de Judá, 20 reyes y el último termina en una tragedia, ¿sí? Dios no nos deja de amar. Y a partir de lo que esto sucede, Jeremías está en la cisterna porque quieren que se muera. Un etíope, a los etíopes, fíjate, por eso me encanta estudiar la Biblia. Había una región en África, estaba Egipto, claro, todo el mundo, desde los tiempos de Moisés, sabíamos quién era Egipto. Abajito o a un lado está Etiopía. Hoy es una forma moderna de decirle, y Eritrea, ¿verdad? Son dos países africanos. Pero antes de que se llamara Etiopía y Eritrea, se llamaba Cus. ¿Sí? De hecho, acuérdate que hay un conflicto entre Moisés y sus hermanos porque Moisés toma a una mujer cusita y esto les ofende. Entonces, Cus es lo que hoy se llama Etiopía. Bueno, pues resulta que un etíope que era eunuco en la corte de Sedequías, un cusita, un etíope, un negro, ¿sí? Y no es peyorativo, su piel era oscura, ¿sí? Sale a dar la cara por el profeta Jeremías que está en la cisterna, dice, por favor no lo mates, sácalo de allí, todavía tenemos tiempo. Dice, ok, sácalo de allí, lo sacan. Afortunadamente la cisterna está seca y nada más está cenagosa. Lo sacan del lodo y él está en una angustia diciendo, es mi hora, pero Dios no lo ha dejado. Dios no se ha olvidado del que fue llamado el profeta de las naciones. El profeta que a toda su generación, a todos los reinos de la tierra de su generación, les diría la profecía de sus tiempos, ¿verdad? Dios no se olvida de él, lo sacan de la cisterna por la intervención de un cusita, ¿verdad? Lo llevan al patio de la casa del capitán de la guardia del rey Sedequías. Allí lo dejan como cuando yo dejo a mis mascotas en el patio, perdóname la expresión, pero no se me ocurre otra, ¿sí? Y él está en el patio, allí en un lugar, sustentado con agua y pan. Llega un tío que le dice, oye, tú tienes derecho a heredar y tenemos que preservar el nombre de nuestras familias, porque es benjaminita y por eso les decía que aquí no hay coincidencias, hay paralelismos. Y un paralelismo precioso entre Pablo y Jeremías es que los dos son benjaminitas. Y entonces llega el tío y le dice, compras tú. Entonces, imagínate, él estando en el patio de una cárcel, a punto de que la ciudad sea destruida, ¿sí? Fíjate cómo Dios hace distinción, y claro que la hace, ¿no? A los que le aman, a los que le siguen, y a los que guardan sus testimonios, y a los que van a ser juzgados por Dios. Llega el tío y le dice, oye, ¿cómo que aquí? ¿Que yo compré qué? Y dice, sí. Y rápido, porque esto se va a perder. Entonces, pesa la plata, firma el acta, le da la copia, y él, estando en el patio de una cárcel, se hace de una heredad. Es increíble lo que Dios hace. O sea, el mundo se va a estar cayendo en algún momento, pero para los hijos de Dios nos ha reservado bendición. O sea, es increíble, ¿no? La ciudad destruida, el templo destruido, y él está comprando una heredad para su patrimonio. ¿Verá que Dios se hace diferencia al que le ama?
al que le cree, al que le sigue, al que le obedece, entre los hijos de Dios y los hijos los hijos rebeldes, los que no van a favor del plan de Dios, ¿verdad? Esto es algo que cuando lo dije, Dios, ¿qué estaba significando esto? ¿Comprar una propiedad? ¿Comprar una heredad? No, significaba que había futuro para los que amaran a Dios. Y yo creo que esto es lo más importante, que hoy tenemos que irnos a casa con esta enseñanza. Sí hay futuro, sí hay bendición, sí hay prosperidad incluso. Aunque el mundo tenga hambre, aunque la ciudad se esté cayendo, aunque horas después, así, el último ariete, el último golpe del ariete rompería y haría un cerco y vencería a la última línea de defensa del ejército de Israel. Esto es increíble. Me dio mucho aliento así analizar esto, ¿verdad? Y finalmente, bueno, este hombre desperdicia la misericordia. Se burla, cree que puede salirse con la suya, cree que al saber todos los datos, él será bien inteligente, pero ¿qué crees? Su maldad y su pecado lo alcanzan. ¿Sí? Y es por eso que sucede esta escena tan atroz, ¿verdad? Ok, a diferencia, te voy a decir algo, aquí vale la pena comentar algo. Joaquín, ¿sí? Aquí lo tengo, así es, Joaquín es el único rey que estando, fíjate, Joaquín sí lo apresan, se lo llevan allá a Babilonia, a Ur de los Caldeos, pero Joaquín, después de un tiempo, lo sacan de la cárcel y ¿qué crees? Le dan honores y le dan honra, y después de darle libertad, todos los días comía a la mesa del rey. O sea, es como imagínate, ¿no? Estar delante del hombre más poderoso de su generación y ser invitado. Dime Inglaterra, Estados Unidos o dime la nación que quieras, o de Alemania, el canciller de Alemania, y vete, vas a comer todos los días aquí en la casa. Así le sucede a este rey, a Joaquín. Sí, Joaquín es parte de ese, pero fíjate qué diferencia hay. ¿Por qué? Porque Joaquín se humilla, porque Joaquín le da temor, porque le pide perdón a Dios, porque está viendo el juicio y recibe honores. O sea, es disciplinado, pero recibe los honores finalmente en una tierra de extranjeros, ¿verdad? Ok, bueno, pues de todo esto, que es trágico, fíjate, y todo comienza con una excisión. ¿Qué es una excisión? Que cada quien agarra por su lado, ¿no? Judá se mantiene fiel a la casa de David, 2 tribus y media, Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Y por el otro lado, encabezando la disidencia, Efraín se lleva a la tribu de Efraín, obviamente, son las 10 tribus que se dividen y forman el reino de Israel, separándose. Estos son puntos importantes porque tenemos que saber de qué se va a tratar esto, ¿ok? Bien, y entonces, ahora sí, vamos a ver lo que hoy nos toca ver. En el capítulo 30 del libro de Jeremías, ¿sí? Capítulo 30 del libro de Jeremías, vemos la promesa más hermosa. Si quieren, pueden ir poniendo sus Biblias, buscándolas. En el capítulo 30, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos del 30 y del 31. Jeremías 30, sí. Jeremías 30, 31. Capítulo 30 y capítulo 31. Vamos a leer algunos versículos. Mauricio, por favor, ¿quieres Jeremías 37, por favor, leer? Cuán grande es mi día, tanto que no hay otro semejante a él. Tengo la furia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué te parece? Dice, sí, va a venir el tiempo más terrible de angustia sobre Judá. Prepárense el juicio, dice el profeta, ¿sí? Pero finalmente hay una luz de esperanza, pero de ella será librado. O sea, Dios hará lo que tenga que hacer en su soberanía, pero el pueblo será librado. ¿Sí? El 10, por favor, Mauricio. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel,
Porque aquí que yo soy el que te salva de lejos, aquí y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. Después de estar diciendo las profecías tremendas de destrucción, les dice, pero no se preocupen, hay esperanza. O sea, él entendiendo que acaba de comprar una heredad, y eso son muchas cosas como se pueden entender. Que Dios hace diferencia, sí hace diferencia de los que le aman y los que no le aman, de los que le siguen y no le siguen, de los que le obedecen y no le obedecen. Primer enseñanza. Segunda enseñanza, que habría futuro, que Dios no los borraría de la existencia ni del mapa, ¿verdad? Que sí habría futuro y que entonces esto sería nada más que una disciplina, pero no un eterno castigo que ellos tendrían que pagar. ¿Sí? O sea, en medio de la tragedia, en medio de la rebelión, en medio de la maldad, en medio de las atrocidades que han hecho y que ahora el reino de Babilonia les va a hacer a ellos, dicen, pero Dios no ha dejado de amarnos. Y habrá futuro, y habrá otra oportunidad. ¿Sí? Mauricio, por favor, el 16, 30, 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus empresarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré presa. Fíjate, y entonces dice, sí, se los van a llevar cautivos. Su vida será su rescate. Eso también se lo dice claramente Jeremías. Si se rinden, si se entregan, si se ponen sumisos bajo la mano de Nabucodonosor, espérense 70 años. No sé si esto es una broma. No es una broma. Porque curiosamente, de la siguiente generación de profetas, ¿sí? Los últimos 2 profetas que profetizan estando en Judá como reino, ya lo dije, es Jeremías y Ezequiel. Pero dices, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Ya no habrá profeta? No. Dios prometió que siempre habría un profeta. Y el siguiente profeta que le sigue se llama, bueno, él sale siendo un muchachito. Si Jeremías es llamado a los 17, 18 años, 19 años, el siguiente profeta es un niño, literal, es un niño que se llama Daniel. Y Daniel es llevado dentro de los cautivos a Babilonia. Y Daniel así empieza a entender que lo que ha sucedido, ¿sí? Porque Daniel es hijo de nobles. Seguro dicen que tal vez haya sido hijo de alguno de las 20 clases sacerdotales. Daniel es hijo de uno de ellos, o de un noble de la corte. Entonces, es impresionante cómo tal vez su padre, su madre, su familia perecen, pero hay un jovencito que es llevado vivo, y es nada más y nada menos que el mismísimo profeta Daniel. ¿Verdad? ¿Cómo Dios es fiel? Cómo Dios siempre guarda un remanente, siempre guarda para quien le crea y quien lo ame, bendición, ¿sí? Futuro, prosperidad, ¿sí? Así se esté cayendo el mundo o se esté cayendo lo que se tenga que caer, siempre habrá un remanente fiel, un remanente al cual Dios quiere bendecir, al cual Dios quiere decirle con todo su corazón que los ama, que los bendice, que los protege, que los multiplicará, ¿sí? Entonces, yo creo que es el libro más dramático, ¿no? En todos los sentidos. Y no estoy exagerando, porque la siguiente parte que escribe Jeremías se llama nada más y nada menos que Lamentaciones de Jeremías. O sea, es el lloro, es el sufrir de ver un profeta que les dice a todos lo que va a pasar, ¿sí? Como profeta de Dios, suceden las tragedias y él ve la destrucción, pero también le dice, pero no te que tu corazón y tu espíritu no se abata dentro de ti, porque no he dejado de amarlos, porque sí habrá futuro, ¿verdad? Ok, y entonces vámonos al capítulo 31. Nada más edité deliberadamente estos capítulos del 30 y vámonos al 31. Y voy a leer, Mauricio, ¿me ayudas al 1 y al 2? Y ahorita el 3 me lo dejas a mí, por favor. Adelante, Mauricio. En aquel tiempo, dice Jehová,
Yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Imagínate, dice, en aquel tiempo. O sea, en un futuro. Espérame, me faltó decirte un dato. Y el mismísimo profeta también dice, y queda escrito, que serían 70 años. Dice, oye, ¿no son demasiados años? Sí, es una generación. 70 años se cuentan como una generación. Daniel le toca ser testigo. Sale a los 15, 14, 16 años, ¿sí? Y él vive esos 70 años. Y es increíble. Vamos a leer más adelante al profeta Daniel, porque Daniel, estando por ahí en el año 60 y tantos de la profecía, empieza a ver los pergaminos, las escrituras, y dice, y cuenta el tiempo y dice, Señor, cumple tu palabra, cumple tu promesa, porque los 70 años se han cumplido. O sea, Dios se guarda un testigo presencial para finalmente decir, tú testificarás lo que viste, la promesa cumplida, la reprensión, el juicio, pero también serás testigo de predicar la misericordia y el amor, del cual no me he olvidado, y Dios dice, ni olvidará jamás el amor y la misericordia hacia su pueblo, ¿verdad? O sea, todo está concatenado, todo está unido, porque antes deja de salir el sol, antes que Dios no cumpla sus palabras, no cumpla sus promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ok, entonces, les dice, en aquel tiempo, sí, después de 70 años, dice Dios, yo seré nuevamente su Dios a todas las familias de Israel, ¿sí? ¿Dónde había comenzado esta tragedia? Ya lo habíamos dicho, Israel se separa y Judá se queda en Jerusalén. Un hombre que se llama Jeroboam, ¿sí? Es el líder de la disidencia. Es el que dice, vámonos de aquí, no tenemos nada que ver con la casa de Judá ni con la casa de David. Este líder de la disidencia llamado Jeroboam es el que los corrompe a través de una mentira. Vámonos, levantamos un altar en Samaria y allí amaremos a Dios sin necesidad de estar acá. En ese altar que se levanta en Samaria, nunca, ni siquiera una vez, se ofrendó a Dios algún sacrificio. Desde el primero hasta el último de los sacrificios fueron a ídolos que corrompieron específicamente a la casa de Israel, a las 10 tribus. Y la tribu disidente por excelencia se llama Efraín. Es quien se consolida como ya no Roboam, sino para que permanezca, así como una especie de partido político, que permanece en el tiempo y que aunque cambien de personaje, pues es la misma corrupción, más o menos así, era la casa de Efraín. El corrupto, o la familia, o la tribu corrupta, que se dedica a seguir corrompiendo a toda la casa, a todas las tribus de Israel, 10 tribus, ¿ok? Salvo Judá, Benjamín y Leví, ¿ok? Bien. Entonces, es increíble. Volvamos acá. Dice, en ese tiempo, después de 70 años, y aquí está, esta es una promesa fantástica, hermosa. Dice que aún hasta de Israel, estoy leyendo Jeremías 31:1, y a ellas dice Dios, sería por Dios, a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Cómo? A ver, vamos a entender esto. El reino de Israel es llevado cautivo por el rey de Asiria, ¿sí? Uno de los reinos, el reino de Asiria se divide y se crea el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Pero antes de ser así, de ser esos dos reinos, era el imperio asirio. En algún momento de la educación secundaria o el 6º año de la primaria, nos enseñan las culturas. Y la cultura siria se caracterizaba por unas barbas largotas así redonditas. Y fíjate, el símbolo de ese imperio era tener leones domados.
no que domaran leones, no, sino que era la ferocidad y la violencia de ese rey. Y él es el rey de Asiria, quien lleva los primeros deportados y cautivos de esas 10 tribus de Israel. Bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, Dios no olvida a sus hijos, que Él promete a través de esta profecía, que habrá un remanente de esos primeros cautivos, porque entre la caída de Samaria y la cautividad de los hijos de Israel, y la caída de Jerusalén y la cautividad de los hijos de Judá, hay 150 años. ¿Sí? Bueno, pues a pesar de todos los años que han sucedido y han transcurrido, Dios les promete que va a rescatar un remanente de los hijos de Israel. Fíjate nada más, o sea, Padre bueno, Padre eterno, Padre Dios, nadie como Él. Padre de luz y misericordia, nadie como Él, que se goza en perdonar más que en juzgar. ¿Sí? Nadie como Él, porque dice, de los que hayan quedado, de ellos los regresaré. ¿Sí? Ese es el 1 y el 2 que acabamos de leer. Porque así dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y el hecho de que atravesaran un desierto no es casualidad. Para nada, nada de lo que pasa en la Biblia es casualidad. Les está recordando que un día Dios los sacó de un cautiverio de Egipto y que finalmente, al pasar un desierto, les daría en posesión perpetua la tierra prometida. Y finalmente, así, vuelven a salir hacia desiertos, tienen que atravesar el desierto para llegar al imperio asirio, y no se diga para llegar después a la casa de Judá, para llegar a la tierra de Babilonia, a Ur de los Caldeos, para ser presentados como súbditos al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Había que atravesar desiertos. Entonces, como que les está recordando, así como tuve misericordia de ustedes al liberarlos del imperio egipcio, así habrá misericordia para las dos reinos, Israel y Judá, para regresarlos a la casa, a la ciudad, y restaurar el templo en el cual yo he prometido, dice Dios, que estaría su nombre sobre todas las cosas. Eso significa, o sea, en estos 2 versículos nos está diciendo, nos está describiendo lo que va a suceder 70 años después, ¿sí? Y así como Jeremías nos habla de lo más terrible, violento y dramático, por un lado del pecado y sus consecuencias, y la perversión y la corrupción, y de lo que puede ser capaz el hombre de ser, ¿sí? También nos habla del hambre, la angustia, del juicio, de la destrucción que vendrían. O sea, es muy intenso este libro, pero quiero que vayamos a lo que a mi juicio, representa la promesa más grande de amor. Hay 2 versículos que nos definen el amor. Y entonces, déjame leer el versículo que sigue. Jeremías 31:3. El Eterno, Dios, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Para mí, y Juan 3:16, yo creo que son los 2 versículos más importantes de la Biblia. Uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. La absoluta confirmación de un amor que nunca deja de ser. No se trata de un amor antiguo, de un viejo amor, ¿verdad? No. Dios está hablando de un amor eterno, de un amor que es desde que Dios es Dios hasta siempre, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura.
El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, dice el profeta, con amor eterno te ama. Y esto que está sucediendo es la causa de tu pecado, la causa de tu necedad, la causa de tu rebeldía y la consecuencia que va a llegar. Sin embargo, Dios no los deja de amar. Y entonces, en ese momento tan intenso y tan trágico, es cuando Dios prácticamente está levantando su mano sobre ellos. Les dice, pero no los he dejado de amar. Y por ese amor eterno, esta generación necia y de cabeza contumaz y de cabeza dura, ¿no? Dice de dura cervix, ¿sí? Tendrá que ser juzgada, pero mi amor nunca dejará de ser. En el hebreo es abat, ese amor que es eterno. En el griego se escribe ágape, un amor que nunca, jamás deja de ser. No tiene caducidad. No lo caducan nuestros pecados. No lo caduca nuestra maldad. Porque fue la decisión que Dios tomó de amarnos por encima de cualquier cosa. El amor ágape es el que ama a pesar de lo que somos. ¿Sí? Ese amor no lleva una cuenta pública de pecados o privadas, o una cuenta pública o privada de pecados. No. Porque aún hasta cuando nos estamos destruyendo, ¿sí? Así como Jeremías lloró, dice el profeta, y se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Israel ha sido llevado cautivo. O sea, es el padre que le duele ver cómo su hijo se está destruyendo. Moni, por favor, ¿quieres buscar 1 Corintios 13, 8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. O sea, las profecías tienen una vigencia, claro, sí, tienen un propósito y un fin. El día que se puso la última escritura, párrafo de Apocalipsis, ahí se acabó la escritura, ¿sí? La ciencia, sí, también, la ciencia era ese don especial que tenían los apóstoles para hacer Biblias vivas, ¿verdad? Para hacer Biblias que lo tenían aquí, lo tenían acá, pero luego lo escribieron de una manera perfecta. El último libro que se escribe, uno de los últimos libros, es el Evangelio según San Juan. Primera, segunda y tercera de Juan, y por último Apocalipsis. Más o menos 45 años después de lo que había sucedido. Pero era importantísimo que quedara escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, Juan era una Biblia viviente. Y ese era el don de ciencia. De haber repetido suceso tras suceso, como si hubiese sido en el momento, lo que Juan escribió en la oración de Cristo, por ejemplo. La oración que hace al Padre. Bueno, pues todas esas cosas, la profecía y la ciencia, terminarán. Pero el amor y las lenguas no se digan. Por supuesto que también terminarían. Pero lo que nunca terminaría, nunca dejaría de ser, sería el eterno amor de Dios. ¿Verdad? Ok. Hilda, por favor, ¿quieres buscar Romanos 8:39? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa Jesús? O sea, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es más, nuestro pecado. Claro, nuestro pecado destruye, ¿eh? No es la justificación, no. El pecado nunca estará justificado. Sin embargo, ni el pecado de Dios hizo que se los desechara Dios para siempre. No existe eso en el corazón de Dios. Claro, a ver, lo tengo que definir bien, ¿eh? El pecado destruye y el pecado deja consecuencias. Y vas a decir, bien, a ver, dame un ejemplo de una consecuencia. Pues vamos a ver qué pasó con los ojos de Sansón. Pues
no hubo reposición de ojos, ¿verdad? Entonces, claro que hay consecuencias, por supuesto, pero Dios nunca deja de amar. O sea, siempre estará la puerta abierta hacia el arrepentimiento y hacia la restauración y hacia la reconciliación que nosotros tenemos que hacer con Dios, ¿verdad? Y por último, Pati, ¿quisieras leer, por favor, Romanos 5:5? Sí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Exactamente. Tú y yo podemos estar experimentando cualquier quebranto de salud, económico, familiar, pandémico, de lo que quieras. Pero el amor de Dios es nuestra esperanza. El amor de Dios nunca dejará de ser. Y va a ser lo que nos dé la fortaleza. ¿Sí? Porque lo que Dios quiere es que por su misericordia tengamos gracia. Y en esa gracia, fíjate, todo es posible en la gracia de Dios. O sea, todo quebranto, todo dolor, toda situación que estemos pasando, la gracia, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Mas tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por la gracia, decía él, he sufrido dolores, azotes, cárceles, naufragios, hambre, todo por amor a Cristo. ¿Sí? Por amor a Cristo, decía Pablo, lo he dejado todo y lo tengo por basura, decía Pablo. ¿Sí? O sea, que el amor que Dios nos tiene, tenemos que decir, Señor, convénceme de ese amor. Hazme creer en ese amor, hazme vivir en ese amor para salir adelante en mi vida, para serte fiel, para ser obediente, para ser un creyente como tú quieres que sea mi vida, para que yo deje de ser lo que soy y me convierta en lo que tú quieres que yo sea, por el amor de Dios. ¿Sí? La gracia y el amor es lo único que en nuestra vida le es necesario. Podemos prescindir de cualquier cosa, pero si no tenemos la gracia y el amor, entonces viviremos en miedo, en angustia, en zozobra, en extrañamiento incluso, hasta de nuestra sombra, si no estamos convencidos del amor de Dios. ¿Sí? O sea, es indispensable para ser seguros y para tener todas las bendiciones de Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor, les dice eso, y no vaya a pensar que ya no los amo, a través de la boca de Jeremías. Y no vayan a pensar que serán destruidos. No. El 4, Mauricio, por favor, 31:4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Fíjate, qué hermoso le dice Israel. No, así le está diciendo mi niña, mi amor, mi tesoro. O sea, al decirle virgen, eso le está diciendo. O sea, mi niña, mi doncella, mi amor, mi tesoro, es lo que le está diciendo. ¿Y a quién se lo dice? Al pueblo que más se corrompió. Al pueblo que más pagó y le costó su necedad, su dureza y su rebeldía. Pero te das cuenta, o sea, porque claro, dice la palabra, el necio tuerce su camino y luego contra Dios irrita su corazón. Dice unos versículos. También dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Verdad? Pero dice, no, espérame. O sea, si tu maldad te ha alcanzado, tu pecado te está destruyendo, pero ve con qué amor, y esto, fíjate, es la puerta a volver a Dios, arrepentidos. ¿Sí? O sea, ¿cómo se produce el arrepentimiento? No, entonces tú me amas, Señor. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Me avergüenzo de mí mismo.
Me avergüenzo de mis actos, me avergüenzo de lo que pienso, me avergüenzo de lo que quiero en contra de ti. Porque tú me amas. ¿Sí? Así le dice, virgen, todavía serás adornada con panderos. O sea, le está diciendo algo hermosísimo, ¿eh? Serás desposada. Las vírgenes de Israel, cuando eran desposadas, vamos a entender qué es esto, porque hay un contexto cultural impresionante. Las vírgenes de Israel, obvio, eran guardadas desde niñas, ¿sí? Y cuando venía el momento de su desposorio, de su compromiso, se les vestía de la forma más hermosa que se le podía vestir a una mujer, con adornos en su cabello, con ¿cómo se llama esto? Arracadas, aretes arracadas, sí, ajá. Con un vestido, con collares, de pies a cabeza, sus sandalias, ¿no? Tenían que mostrar la belleza de sus pies, caray. ¿Sí? Y así le está diciendo Dios a Israel. Espérame. Y entonces, ya que estaban vestidas así de la forma, así como una joya, le decían al novio, ¿quieres ver a la que va a ser tu esposa? Corrían la cortina, entonces decían, ¡wow! Y delante de toda la familia, se comprometía con ella en desposorio. 1 año. ¿Para qué? Qué buena pregunta. Para probar la pureza de la Virgen y ver la templanza de Él. ¿Qué Dios tenemos? Todo tiene un sentido. Y entonces, después de 1 año, decían, te tomo, te desposo para que seas mi mujer. ¿Verdad? Fíjate nada más. Esas palabras le está diciendo Dios a Israel. Espérate. Y ese día de la fiesta, entonces salían otras doncellas con panderos. A decir, ella está desposada con este Señor. ¿Sí? Así le está hablando Dios a Israel. ¿Te das cuenta? O sea, está habiendo una destrucción y juicio. Pero ve con qué ternura, detalle, amor, misericordia, esperanza y proyección hacia el futuro le está hablando Dios a su pueblo. Con esta metáfora. ¿Sí? Dice el 5, Mauricio, por favor. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. O sea, y Samaria, que fue el lugar donde más se corrompieron, donde había, y te voy a decir, nunca dejo tarea, ¿no? O sea, ya dije cosas muy fuertes que por supuesto está fundamentando todo aquí, ¿no? No estoy inventando nada. Ahí te dejo de tarea. ¿Qué sucedía en uno de los valles cercanos que estaban dentro de Samaria? Nada más te doy un dato. El valle de los hijos de Hinnom. Y ahí la dejamos. Porque ya hasta creo que di detalles de más. Yo quiero que te pongas a buscar qué sucedía en ese valle que estaba en Samaria. ¿Sí? En el valle de los hijos de Hinnom. H-I-M-O. Hinnom. N-O. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejamos. Ok, y entonces fíjate, curiosamente, esa tierra contaminada, esa tierra, a mi esposa no le gusta que utilice esa palabra, pero en este caso sí aplica, porque es bíblica. Esa tierra que estaba maldita, y Dios no la había maldecido, Dios no maldecía a nadie. Había sido maldecida por el pecado de Israel. ¿Sí? Esa tierra, ¿qué crees que dice Dios? En esa tierra plantarás viñas, en los montes de Samaria plantarán los que plantan y disfrutarán de ella, diciendo, tendrás prosperidad. O sea, tu heredad, tu tierra ha quedado a perpetuidad. No, espérame. La tierra, ¿qué culpa tiene, Dios mío? De tus pecados y de tus necedades, ¿no? O sea, volverá a fructificar, a florecer. Y será tu heredad para siempre. ¡Qué Dios tan amoroso!
te das cuenta, por eso vino un diluvio, ¿te das cuenta? O sea, el diluvio que destruye todo, pero que regenera la vida. Por eso se quemó Samaria, perdón, María no, de tantos nombres, Sodoma y Gomorra. Se quemó, pero luego de allí surgieron dos pueblos. Uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. ¿Sí? ¿Escuchaste bien, eh? Del sobreviviente, el único sobreviviente de Sodoma y Gomorra llamado Lot, surgieron dos naciones, Amón y Moab. ¿Y te acuerdas quién es por ahí? Una famosísima moabita, Ruth. O sea, Dios restaura, Dios da vida nuevamente, Dios hace que florezca, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando entra Jesús a Jerusalén y sus discípulos le están diciendo Hosana al hijo de David? Bendito el que viene en el nombre. Y llegan los fariseos y dicen, cállenlos, ¿qué? Y si los callo a ellos, ahorita las piedras van a gritar, ¿verdad? Así pasó. De esa tierra maldita de Sodoma y de Gomorra, bendita para que naciera una moabita llamada Ruth. ¿Te das cuenta cómo son ciclos? Y finalmente el que quiere la bendición la tiene. Y el que no, dices, oye, la vida no se va a detener, ¿eh? La bendición no se va a detener. El que se la pierda, se la perdió. Para traer una vida nueva y renovada. Entonces estamos viendo esto, ¿no? Les está prácticamente dándoles la sentencia de destrucción y despuesito les está dando las promesas de bendición, de vida abundante, ¿sí? Ya voy a terminar, ¿eh? Sí. Luego dice, vamos a evitar, ¿verdad? El 9, ¿no? Moni, vamos a Jeremías 31:9. Irán con lloro, más con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Fíjate, más misericordia. ¿Sí? Sí, van a llorar. Hasta el profeta llora. Jeremías llora. Y en algún momento Jeremías habla inspirado por Dios. Y a causa de vuestra dureza se desharán mis ojos en lágrimas. O sea, el profeta está llorando, pero también, ¿quién crees que también está llorando? Dios. Y por supuesto que ya me imagino a Daniel, ¿no? 16, 17 años, viendo cómo su familia queda aniquilada. Y él va con grilletes, camino a Babilonia. Finalmente, oye, se entrega a Dios. ¿De qué forma? ¿No? Vemos a Daniel entregado a Dios. ¿Sí? Pero, claro que se fueron llorando. Dios sabía que iban a sufrir. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Sí? Porque esa tierra desértica, igualmente a causa del pecado, volvería a haber aguas en abundancia. Y es más, dice, mira, ¿sabías que uno de los principios de sobrevivencia de cualquier ejército del mundo es que cuando llegan las tropas de asalto, bajan, ¿verdad? Dicen, ¿dónde estamos? Los perdimos. Es muy fácil buscar la pendiente abajo o las aguas abajo, o un río, porque el río prácticamente es una carretera que te llevará y que te orientará y te sacará de donde estás, ¿verdad? Cuando la gente va a la Amazonia y se pierden, encuentra un río, porque el río es nuestro salvoconducto para salir de aquí, ¿sí? Bueno, y si no, que las balsas nos lleven aguas abajo, en caso de que estemos en aguas arriba, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Dios utiliza este ejemplo, que hasta es un ejemplo técnico,
para decirles, miren, los haré andar junto a los arroyos de aguas. Ahora también, ¿por qué? Porque aparte de que hay agua potable en el río, pues también hay peces, ¿verdad? Entonces, yo los acompaño, o sea, es la carretera que te va a sacar de aquí, el agua que vas a necesitar para no morir de sed, y hasta el alimento que puedes obtener de él en caso de que haya peces. ¿Qué figuras, no? Dios nos enseña tantas cosas. Yo te envío, ¿qué dijo el Señor? Y yo seré senda derecha para tus pies. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque yo seré lámpara a tus pies, senda a tu camino, como una senda que traza tu camino. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Te das cuenta? O sea, no es del que quiere, más bien no es del que puede, es el que quiere. Porque de lo demás, Dios se encarga. Dios da la gracia y pone el sendero para seguir el camino. Llego a acabar, ¿eh? Bueno, si se dan cuenta, pues ya avanza, pero mejor vamos despacio, ya estoy en lo último casi. El 11 y el 12. Hilda, el 11 y luego Pati el 12, por favor. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Sí, ok, ¿qué está diciendo el Señor? Dice, mira, sí, Nabucodonosor es fiel. Bueno, primero el rey de Asiria. Pero ¿qué pasa con el rey de Asiria? Se dispersa su reino, casi hasta la India. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede con Nabucodonosor? El hombre más poderoso de la tierra de su tiempo. Y sojuzga, gobierna, obtiene riqueza como nadie. Pero después le sobrevive un hijo, o sea, le sucede un hijo. Pero me estoy brincando lo más importante. Siendo el hombre más poderoso de la tierra, Dios lo quebranta. Y entonces enloquece, le crecen las uñas como garras, le crece el cabello como plumas, y se vuelve loco. Y se empieza a arrastrar por la tierra como una bestia, y empieza a comer pasto. Eso le sucede a Nabucodonosor. Y el mismo Nabucodonosor dice que hasta que no voltea al Altísimo, le es restaurada su conciencia, su gloria y su honra como rey. Y reconoce que Dios gobierna en el cielo. ¿Sí? O sea, el cautivador, el sometedor, es sometido por Dios. Porque Dios redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Nadie le iba a hacer frente a Nabucodonosor. Nadie le iba a hacer frente al rey de Asiria. Pero Dios se encarga de ellos. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios pone reyes y quita reyes. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. ¿Sí? Ya termino con esto, porque si no me podría seguir más. Pati, lo que sigue, por favor. 12. Y vendrán con gritos de gozo de lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. El 13, por favor, Pati. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Qué Dios, o sea, es impresionante el corazón de Dios. A Israel le dice virgen, a Judá le dice mi hijo. Espérame, un detalle se me estaba escapando. Efraín, que había sido la tribu líder de la disidencia de Israel, dice, tú también regresarás. Lo que haya pasado quedará perdonado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando ya? De gozo,
de llanto de alegría, de alabar, de decirle aleluya al Señor. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea el Señor que nos ha perdonado, que nos ha redimido, que nos ha restaurado para regresar a nuestra vida. Y eso es lo que le están diciendo. ¿Sí? Otra vez vuelve a citar el ejemplo de la Virgen, que se goza, ¿sí? Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien del Altísimo. Y fíjate, les describe pan, vino, aceite, ganado, ovejas, vacas, toda la prosperidad restaurada. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitamos? Ay, Dios, en esta vida, el amor de Dios, la misericordia de Dios, de todo lo demás que corre a cargo de Dios, corre a cuenta de Dios. Nada más tenemos que amar al Altísimo, que ama nuestras almas. ¿Ok? Amigos, que Dios les bendiga. Dios mío, no se corta. Bueno, ahorita lo cortamos. Vamos a orar, ¿sí? Ida, ¿quieres orar? Por favor. ¿Te gustaría? Okay. Señor Padre, te damos gracias por una vez poder escuchar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que cada cosa nos vaya, que esto que tú nos das como alimento nos ayude para seguir creciendo, Señor. Permite, Señor, que sigamos tus pasos de acuerdo a la palabra que tú nos das. Señor, gracias. Te pedimos también por nuestros compañeros que no están ahorita, pero que seguramente escucharán esto. Gracias, Señor. Te pido que nos bendigas. Bendice mucho a María de ella, para que puedan también ellos estar repitiendo tu palabra con nosotros. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Ok, déjenme cortar acá.